Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, ha habido demasiados comentarios y de luego no podía contenerme yo y no hablar. ¿M? Hablar de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Desde luego, tratando de ser lo más objetivo posible y entendiendo el momento y la prudencia que eso conlleva. ¿Ok? He querido intitular esta breve conversación, que trataré de ser lo más breve posible, de la siguiente manera. Venezuela, expectativas versus realidad. Hay expectativas sobre algo y hay una realidad que, bueno, es la que estamos viviendo. Se generan expectativas, caramba, eso no pasa de tal día, eso es esto, lo otro, pero la realidad es la que estamos viviendo. Por supuesto que muchas veces la gente se frustra, se incomoda, porque ha habido muchas promesas y promesas que se han incumplido, algunas de buena fe, otras de mala fe, y tratando de buscar soluciones reales en un contexto de crisis. Vamos a tratar de hacer como un diagnóstico de lo que está ocurriendo desde mi punto de vista. Han proliferado, bueno, yo no sé cuántos analistas, comentaristas, desde fuera, bueno, dicen cualquier barbaridad, desde adentro también dicen a veces barbaridades, pero contrarias a las barbaridades de fuera. Vamos a tratar de ubicarnos en el contexto que estamos viviendo hoy, 21 de diciembre. Vamos a ver. La pregunta lógica que debo hacer para iniciar esta conversación: ¿cuántos de ustedes, díganme, voy a tratar de abrir el chat, ¿eh? Para ver, pueden participar en esta conversación. A ver, la pregunta lógica es, ok, ¿cuántos de ustedes han sentido que las promesas externas, y aquí deberíamos agregarle internas, han sido incumplidas o no se cumplen? Claro, es difícil hablar de esto porque a menudo creamos expectativas sin tener claro cómo se va a resolver esto. Aquí lo que tenemos que estar muy claro todos, tanto los que apoyan a Maduro como los que no apoyan a Maduro. Escuchen bien, voy a tratar de ser objetivo. Que aquí hay una grave crisis que, bueno, que ha generado todo esto que está ocurriendo. Entonces, vuelvo, insisto, con la pregunta: ¿cuántos de ustedes han sentido que las promesas internas y externas no se han cumplido? Yo creo, bueno, miles, millones quizás. Okay. Esta lámina que ustedes están viendo allí, por supuesto, fue antes del 28 de julio del año pasado. Esta lámina la tenemos que unir con la lámina que sigue. ¿Eh? Aquí hay desafíos internos críticos y esos desafíos, mm, en primer lugar, han sido como postelectoral, muchos presos, persecuciones, tal, incomodidades por el anuncio electoral. ¿Mm? Eh, si las cosas estuvieran claras, no hubiese habido problema. Pero han habido más de 900 presos. Eso, por supuesto, las crisis políticas generan crisis económicas y crisis sociales, pugnas internas y, por supuesto, se dispara la inflación. Eso es un desafío interno. Ahora, ¿por qué digo que esta lámina debemos verla con la lámina siguiente? Por lo siguiente. Porque nosotros en el imaginario, dada a la lluvia de información por las redes y los comentarios, comenzamos a tener expectativas. Y aquí la tenemos que contrastar con la realidad. ¿Ok? ¿Cuál es la primera expectativa? Bueno, que
La gran mayoría de la población proyecta sus esperanzas en una intervención externa o en un rescate internacional. Vamos a entender bien lo que es la intervención. Muchas veces, ay, bien, me van a intervenir, no, llevamos tiempo. Deberíamos como desglosar esa palabra intervención como cooperación. ¿Mm? Así como el gobierno tiene la cooperación de todas las instituciones y la oposición no tiene la cooperación de ninguna institución, necesita ayuda, ¿eh? Pero no para hacer algo indebido, sino para hacer precisamente garantizar lo que debería garantizarse. ¿Ok? Entonces, la expectativa es que nosotros estamos esperando que nos rescaten. ¿Mm? ¿Y cuál es la realidad? Bueno, una lluvia de sanciones, muchísimas sanciones, que quiero que sepan algo, y no hoy que lo estoy diciendo, lo he venido diciendo. Las sanciones responden principalmente a los intereses nacionales propios, pero no de Venezuela, sino de Estados Unidos. La sanción es para presionar a el régimen o gobierno o como ustedes lo quieran llamar. ¿Mm? Al sistema de gobierno pues, que está en este momento rigiendo los destinos de Venezuela. Entonces, guste o no guste, por supuesto, las sanciones provocan más crisis económica, la inflación se dispara, bueno, la gente empieza a tratar de ver cómo irse y si eso le unimos las sanciones que ya tiene Estados Unidos con que eliminaron una cantidad, los TPS y todas estas cuestiones, bueno, imagínense ustedes todo lo que está ocurriendo. Uno no le puede exigir a otro país, yo, por ejemplo, nacional, yo no le puedo exigir a Estados Unidos que le dé TPS a la gente, ¿no? El país es soberano de dar visa, de no dar visa, de establecer las reglas de juego del país. Lo que pasa es que Estados Unidos, caramba, Estados Unidos ese se las trae, ¿sí? Hace lo que le provoca porque es una potencia. Y punto. Imagínense lo que está ocurriendo con los barcos y nada. Y por supuesto, eso es un bloqueo total. Mire, yo les voy a decir algo. Eh, yo no sé qué estructura, qué estrategia tenga planificada Estados Unidos en el caso de Venezuela, porque Cuba está llegando a 70 años ya de un bloqueo total, pero siempre se buscan la fórmula. Por lo mejor ese bloqueo que estemos viviendo ahora acá en Venezuela no ha sido como el bloqueo en Cuba, no lo sé, pero las sanciones al que principalmente perjudica es al más necesitado, el que vive el día a día. Pero de repente la estrategia en estos tiempos distintos a la Guerra Fría, de estos tiempos modernos, puede ser otra. ¿Cuál es la otra expectativa de esta lámina? Bueno, que esperamos que los actores globales van a priorizar el bienestar democrático de Venezuela, es decir, restituir la democracia en Venezuela por encima de los intereses de ellos. Es una gran mentira. Estados Unidos tiene relaciones con regímenes dictatoriales y tal. El interés de Estados Unidos es otro. Ojo, yo no quiero decir con esto que yo estoy contento con lo que está pasando. O sea, yo he sido opositor toda la vida, para que lo sepan. Es más, yo creo que fui el primer preso. Eh, no, pero como le dije al comienzo, voy a tratar de ser prudente en mi conversación. Estoy tratando de hacer un mapa, una radiografía o una fotografía de lo que está ocurriendo, para tratar de complementar las expectativas con la realidad. Entonces, mire, no, Estados Unidos no está priorizando el interés democrático venezolano. Eso no es así. ¿Eh? Ellos, por supuesto, lo han dicho. Ellos no están tratando de buscar cambio de gobierno ni nada. Que su lucha es para combatir lo que ellos consideran que aquí se está haciendo. Para frenar también la influencia de lo que ellos dicen de Irán
del Hezbollah en la región. Es decir, yo creo que ellos están aplicando lo que inicialmente se conoció como la doctrina Monroe, que es América de los americanos. Es decir, esta parte del hemisferio, ¿sí? Ellos quieren seguir dominándola o rescatar el dominio de esta parte. Y, bueno, convertirnos a nosotros, a los venezolanos, como unas fichas. Y por supuesto nosotros, algunos se alegran, otros se entristecen. Yo creo que nosotros en Venezuela somos como una pieza en un tablero de ajedrez global. Sí. Me imagino las conversaciones, Trump, Rusia, China, y cómo están negociando todas estas cosas. Y bueno, probablemente, o sea, no para priorizar el interés nuestro, que por supuesto pudiera repercutir para el bienestar de Venezuela, pero el principal interesado en estabilizar esta parte del hemisferio es Estados Unidos. ¿No está claro? Esa movilización de tantos barcos, un submarino, un portaaviones, bueno, eh, aviones que a ratos que entran a Venezuela y salen, no crean ustedes que es para, hey, pues el pobrecito pueblo de Venezuela como viene sufriendo. No, eso lo están haciendo por ellos, para que sepan. Ojo, lo que yo estoy diciendo aquí no va a influir ni para bien ni para mal. Solamente siempre he sido desde hace mucho tiempo columnista, eh, bueno, escribo y estas cosas. Creo necesario, o mejor dicho, uno siente la necesidad de expresar lo que, cómo ven las cosas. Yo no quiero que se desesperance ninguno. Probablemente hoy, hace un ratico, vi por allí una entrevista o un tweet de Washington Post donde dice que supuestamente esta mañana, antes de incautar uno de los tanqueros, esto que venía, no sé si de Irán o de China, no sé cuál, eh, la Casa Blanca supuestamente se comunicó con Miraflores y le puso un ultimátum. Me sonrío porque esa palabra ultimátum este, ya parece como repetitiva. Dice que hasta el 31 de diciembre le está dando chance para que dimita. Aquí, bueno, eso es lo que uno lee. Por ahí es donde uno se informa o se desinforma. Entonces, que si hasta el 31 de diciembre, si no ha pasado nada, si este señor no abandona y esto y lo otro, bueno, empleará la fuerza, más fuerza. Ahora, la postura de Trump, aunque nos descartan acciones, aunque no descartan acciones militares, pudieran escalar tensiones peligrosas sin que se resuelva el problema de fondo. La propaganda interna es Maduro, por supuesto, utiliza esto y estos son brillantes, esta gente, de Fidel, después Chávez, ahora Maduro, en utilizar esas acciones de Estados Unidos, en este momento de Trump, para polarizar y dividir la opinión pública. Eh, ya algunos, tanto fuera como dentro, están viendo, oye, eso lo de la incautación de barcos que quitan el petróleo, lo están viendo, no lo están viendo muy bien. Esas declaraciones que dio Donald Trump, que rescatar lo que Venezuela le ha quitado, el territorio que le ha quitado, eso no lo ve bien. Ni gente de allá, ni gente de aquí. ¿Ok? Venezuela, por supuesto, nunca ha sido colonia de Estados Unidos. Más, Estados Unidos y Venezuela más o menos celebran la independencia primero de un día, ojo, el 4 de julio de 1776 creo que fue la de Estados Unidos y el 5 de julio de 1811 la de Venezuela. Es decir, Venezuela nunca formó parte de la colonia inglesa, por decirlo de alguna manera, ni mucho menos de Estados Unidos, cuya independencia son prácticamente cercanas. Eh,
Eh, como ya les dije, como ¿cuánto? 15 años de diferencia o algo así. Ok, entonces Maduro la utiliza también como propaganda para dividirnos a nosotros. Yo estoy muy claro y yo sé que mucha gente está muy clara y quiere una salida sí o sí, desesperado. Ya va, mosca, mosca. No necesariamente las salidas inmediatas producen satisfacciones duraderas. ¿Ok? La reacción global, la comunidad internacional se mantiene cautelosa ante una intervención directa, es lógico. Cualquier intervención militar es peligrosa, es costosa y hay que ser cauteloso en, en esas, en apoyarlas o no apoyarlas. Ahora, que sea como una amenaza para que se cumplan con la legalidad y con la voluntad de los pueblos, ese otro concepto que es necesario que la gente sepa. Mire, los gobiernos no es, cuando hablan de la autodeterminación de los pueblos, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que el gobierno no es el pueblo, ¿ok? El gobierno puede ser tiránico, dictatorial, eh, y no representa la voluntad del pueblo. Vamos a hablar un poquito del principio de derecho público o derecho constitucional. El Estado tiene tres elementos para su constitución: territorio, población y poder. El territorio, por supuesto, donde está la población. La población es el pueblo. Y el poder es el gobierno. Es decir, no es la autodeterminación, la doctrina no es la autodeterminación de los gobiernos, no, es la autodeterminación de los pueblos. Y si el pueblo no está conforme con lo que ocurrió el año pasado, ojo, vamos a tener cuidado entonces con eso, lo de la autodeterminación de los pueblos en el manejo del concepto. Cuando digo el manejo del concepto es, ya no queremos intervenciones, nadie quiere intervenciones, no, 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 pero que se entienda bien, gobierno no es sinónimo de pueblo. Pueblo es una cosa, es un elemento constitutivo del Estado y gobierno es otra. ¿Okay? El gobierno es el poder. Y el poder está en manos, ya saben de quién. Sigamos. ¿Cómo la pregunta? Se lo estoy hablando como si estuviera dando una clase en mi salón. Y por supuesto, ya nadie puede utilizar una tribuna de profesor para hacer proselitismo político ni apoyar a tal o cual cosa, sino lo lógico que debe hacer alguien. Bueno, lo que pasa es que aquí hay peligros, peligros porque se desconfía. El gobierno desconfía de cualquier reunión, persigue a cualquiera que se reúne y por supuesto son difíciles de que se cumplan estas tres cuadritos que aquí les estoy poniendo. La oposición interna, hay mucha oposición, lo que pasa es que no es visible, no es visible, o mejor dicho, no se escucha, ¿eh? Y mucho menos se ve. ¿Cómo se va a ver una reunión, una concentración? Y menos ahora, que por cierto, se decretó ese estado de conmoción y está stand-by. No sé, dice que cuando el primer ataque se activa definitivamente. Creo, no sé si ya salió publicado en Gaceta, por cierto. Eso fue en agosto que lo decretó el estado de conmoción exterior. ¿Ok? Tenemos que, esto es lo lógico, ¿eh? Fortalecer los liderazgos locales. Cuando digo locales, los vecinos, los condominios, todo esto, organizar políticamente dentro del país. Organización política no significa amenaza, no significa violencia, no. Aquí necesitamos estar organizados, para lo que sea organizado, no para la confrontación, sino para lo que pueda ocurrir. Bueno, auxilio, ayuda, solidaridad, ok, para reducir la dependencia de lo externo. ¿Mm? Porque si aquí ocurre cualquier cosa que pueda ocurrir, aquí nadie está organizado. Aquí vamos a depender inclusive de que nos vengan a socorrer también. Así estamos, para que todo. Es decir, comencemos ya, si no se ha comenzado, no sé,
Yo, el activismo político, desde hace un par de años, yo me alejé. Ya mucha gente sabe por qué me alejé, ¿no? Por mis diferencias, porque no me calo las imposiciones de nadie. Cuando digo imposiciones es las cosas deben ser como deben ser. O si no, para mí no son. Punto. Prefiero mantener mi independencia y poder hablar sin estar esperando líneas de nadie, sino lo que me diga mi conciencia y lo que me diga el sentido común, por supuesto. Ok, deben haber diálogos cívicos, promover espacios de entendimiento, foros. Foros. Lo que pasa es que aquí hay un foro, ¡sa! Los organismos de seguridad son los primeros que llegan. ¿Ah? Ven quién fue el que convocó el foro. Pa, lo allanan, se lo llevan, lo persiguen y por supuesto, quién cipote va a convocar un foro para hablar de organización. No es que yo me esté arriesgando hablando de esto, sino yo quiero que esto vaya inclusive y me escuche oficialismo y la oposición también. Yo aquí estoy haciendo una radiografía de lo que estamos viviendo, porque si no fuese verdad lo que estoy diciendo, bueno, no hubiese preso, para empezar. O sea, es una realidad. Hay que haber negociaciones reales entre los diversos sectores de la sociedad civil. Eso es otra cosa. Aquí a mí me tildan de radical y tal. Yo no sé si ha bajado un poquito el radicalismo o la concepción o la percepción que se puede tener de mí. Pero mire, hay un dicho que aún con el sonar de los cañones, el diálogo no se puede suspender con nadie. ¿Eh? No, con que si con fulano no se negocia ni a... Calma, calma, calma. Con determinadas personas quizás no se puede conversar por lo mal que han quedado, de lado y lado. ¿Okay? Quizás los interlocutores no han sido del lado de la oposición los que han debido ser. Y no se contaba con un apoyo para hacer cumplir cualquier tratado o cualquier convenio que se haya realizado. Entonces, debe haber iniciativas locales, apoyar el emprendimiento, bueno, ayudar a la gente de aquí y esto y lo otro, comunitario, de educación. Esa es mi pasión, la educación. Cuando digo mi pasión, que yo soy abogado, ejercí por mucho tiempo, pero tengo vocación de, de docente. Mi vocación, estoy activo todavía dando clases, no sé cuándo me vaya a jubilar, ojalá pronto haya elecciones en la universidad. Y bueno, y es otra cosa que hay que cambiar, la universidad toda, toda, toda. Hay que mire, hacerle así como al país, esta universidad. Eh, bueno, y para que se produzca un cambio que pueda ser sostenible. Y aquí voy con esta otra lámina. Mire, amigos míos, cuando les dije a ustedes que a veces uno quiere soluciones inmediatas y no me vengan con el cuento que tenemos 28 años esperando, 27, en este momento se puede esperar una, una receta mágica que no le existe, o al menos un remedio duradero. ¿Mm? A lo mejor te pueda calmar tu expectativa o te pueda satisfacer por un momento, pero mire, a la larga, como dice ese refrán, a la larga el veneno mata. Es decir, tenemos que tener, yo no lo conozco, por allí vi unas declaraciones que supuestamente el proyecto que tiene María Corina, que lo vio la Casa Blanca, bueno, lo del común de los venezolanos no lo conocemos, y no me digan que las estrategias no se revelan. Yo creo que eso es lo primero que se tiene que decir precisamente para buscar apoyo o no. Punto, ¿ok? Porque aquí esto no es una estrategia militar, al menos la que yo estoy hablando. Podrá ser la de Estados Unidos, pero no, ni tampoco la que María Corina debe estar hablando, no lo creo. No hay, no hay una receta mágica para solucionar un conflicto de más de 25 años que tenemos en el país. O pongámosle 20. La solución requiere presión colectiva. Lo que pasa es que la presión colectiva interna, por supuesto, es complicada. ¿Eh? Por eso es que
esa receta mágica no la vamos a encontrar, porque en algún momento, guste o no guste, aquí tendremos que volver a tener algún evento electoral. Me van a decir, ya se realizaron las elecciones, lo que queremos es que se cumpla. Sí, es verdad, tienen razón, pero en algún momento, cuando vuelva a haber pues, elecciones, ¿eh? Tienen que haber transparencia en ese proceso electoral. Y por supuesto, tiene que haber reformas económicas nacidas desde acá, desde adentro y no con recetas externas. Entonces, sabemos que las cosas no marchan bien, pero el cambio debe empezar por nosotros. ¿Cómo vamos a avanzar hoy? ¿Qué, qué, qué se nos ocurre hoy? Yo les voy a confesar algo. Yo tengo esperanzas, muchísimas. Hace quizás algunos meses, algún tiempo, yo pude haber estado un poco afligido. Pero yo creo que que los cambios van a venir. Yo estoy convencido que vamos a venir. No podemos estar condenados a vivir en este estado de zozobra eh, por culpa de unos pocos, porque son unos pocos. La mayoría quiere vivir, inclusive muchos que probablemente votaron por Maduro, quieren vivir en un país estable, que no dependan de si me porto bien o me porto mal para poder comer o alimentarme o tener un empleo. Muchos queremos que aquí haya inversiones. Muchos familiares, probablemente que están en el exterior, quizás quieran volver. Otros, quizás millones, no volverán. Cuando digo no volverán, no es que no volverán, no. A lo mejor no volverán porque han crecido fuera, tienen costumbres de afuera, se han desarrollado afuera y se han establecido ya. Así como en una época Venezuela recibió a muchísimos migrantes, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, terminando la Guerra Mundial después, por los años 50 y pico. Bueno, se vinieron muchas personas de Europa, se establecieron acá y se quedaron acá. Y a pesar de que pues, sus países fueron evolucionando. Entonces, yo creo que muchos se quedarán donde estén, pero muchos volverán. Y muchos están anhelando volver. Entonces, esto es lo que yo pienso sobre lo que está ocurriendo ahorita. No creamos cuando nos dicen que si este señor no comía yaca, que si yo no sé, no sabemos. Cuando digo no sabemos, el que le diga eso no le crea. Pues, ¿eh? Que los acontecimientos se den y ojalá se den de la mejor manera, porque el problema no es que se produzca algo en contra de alguien o de personas determinadas, señaladas por Estados Unidos como identificados con Hezbollah, con Irán, con algunos carteles. Ese no es el punto. Eso beneficiaría quizás los intereses de Estados Unidos. Pero yo me preocupo más que eso, es con la estabilidad, el después. ¿Qué planes tenemos para mantener o para que Venezuela, al menos la palabra no es al menos, ojo, yo quiero que esto cambie, ¿ok? Yo quiero un país distinto. Yo sueño con un país distinto. Yo quiero que se restablezca el Estado de Derecho. Yo quiero que las instituciones funcionen, que se cree en la justicia, que todo. O sea, yo quiero que creer en los tribunales, el Ministerio Público, en todo. Existe un poder legislativo de acuerdo a la tesis del espejo, es decir, que en el poder legislativo esté representado la misma proporción que existe en el país. Si el 80% está con determinado sector, bueno, que ese 80% esté en la Asamblea Nacional o en el Congreso, si retomamos o hay una constituyente, no lo sé, y el otro 20% con los diversos sectores. Ese es el espejo, o sea, que el poder legislativo sea como un espejo de la ideología o de las preferencias que existan en un momento determinado en los países. Aquí no hay, esa tesis del espejo no existe. Ahí nosotros sabemos cómo están representadas las instituciones. Nosotros tenemos que comenzar con
reinstitucionalizar el país, recuperar la credibilidad. Hace un rato chateaba con un amigo y hablaba de esto, que, mire, yo creo que para reinstitucionalizarlo, yo sé que me caerá un gentío ahorita encima, este, bueno, se tendrá que iniciar con gente que a lo mejor no nos gusta y que nosotros tampoco les gustamos, pues. Punto, punto. Pero si queremos comenzar a reencontrarnos, debemos respetarnos. Mire, la regla de oro de la democracia no es la voluntad de las mayorías. Mire, la regla de oro de la democracia es el respeto a las minorías. Es decir, que la mayoría no es para aplastar a las minorías. No, las minorías también tienen su derecho y se les tiene que garantizar. Amigos míos, que este 21 de diciembre con esta conversación con ustedes sirva para darles una radiografía de qué es lo que yo estoy viendo. Yo sí creo que esto no tiene vuelta atrás. Yo sí creo que esas conversaciones directas entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, bueno, van a surtir efectos, para bien o para mal de Miraflores, pero en todo caso va a surtir sus efectos. Me preocupa es el después de la negativa o de la aceptación de las propuestas que se estén manejando en ese tablero en el cual ni ustedes ni yo formamos parte. Es decir, nosotros somos unos observadores. Cuando digo nosotros, el pueblo de a pie. ¿eh? Nosotros, más nada. Lo que vemos, lo que padecemos, lo que sufrimos y lo que vemos. Esto no tiene vuelta atrás. No le digo si es cuestión de días, de meses, de semanas, no lo sé. Pero ya comenzó. Ya hay cambios. Hay cambios. Hay presión. Este, ya, por supuesto, seguiremos viendo Trump, que no es ningún angelito, con sus amenazas, y por supuesto seguiremos viendo los de aquí, que tampoco son unos angelitos, con sus respuestas, punto. Pero ellos en la intimidad de sus conversaciones, a lo mejor no es lo mismo que hablan en los micrófonos. Pero lo que yo sí estoy seguro es que aquí se van a producir cambios. Dios quiera que sea en de la mejor manera posible. Me preocupa la estabilidad. Y si no hay un convenio, si no hay una negociación, ¿quién nos garantiza a nosotros la estabilidad en el país al salir de estas agentes que son perturbadores para la tranquilidad de Estados Unidos? No para nosotros. En este momento, por supuesto, a nosotros nos gustaría otro gobierno, pero bueno, ya saben cómo estamos. Ojalá sea de la mejor manera para garantizar la estabilidad del país. ¿Con qué Fuerza Armada se garantiza la estabilidad? ¿Con qué organismos policiales se garantiza la estabilidad? Bueno, aquí debería haber un gran consenso. ¿eh? Que la gente conozca cuál es el plan, sin temor. Mire, esto es, lo vamos a hacer de esta manera, así, así, asado, ¿verdad? Si ya se logró un convenio con el gobierno, entonces vamos a decir, no, ellos no respetan nada, ya tú vas a ver, tal y qué sé yo. Bueno, eh, así lo veo yo. Entonces, la otra es que esos barcos se queden allí no sé cuánto tiempo. Y no solamente desde allí, sino no sé qué es lo que va a pasar. Que esto se convierta en un Vietnam, no lo creo. Pero lo que sí, sea como sea, si no hay un acuerdo entre quien está en este momento en Miraflores, quien están comandando las Fuerzas Armadas, seamos, cuando digo seamos, la de Venezuela, una Fuerza Armada de Venezuela, estemos en minusvalía frente a ese poderío militar, sea como sea, esa minusvalía, por supuesto, es la que tiene en jaque a los venezolanos. Pues. Es decir, o te portas bien o vas al calabozo. Es decir, como sea, entre ellos tiene que haber un gran consenso. Si no es consenso, un gran acuerdo.
Yo no digo que si se le garantiza la estabilidad, la inmunidad, se queda, tienen que pagarlo. Ah, sí, está bien bonito, perdón. No lo sé. Aquí lo que sí. Luego que pase lo que tenga que pasar, se tiene que garantizar la estabilidad. Luego, progresivamente, reinstitucionalizar el país. ¿De qué manera? Probablemente habrá un proceso constituyente. Probablemente en el medio de ese proceso constituyente se creará una comisión de la verdad, por supuesto, constituida o integrada con gente con credibilidad, esa comisión de la verdad, porque nunca durante la crisis son creíbles las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad siempre se constituyen luego de la crisis. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí ha habido muchas víctimas, ha habido desaparecidos, han habido hechos violentos, han habido situaciones que la víctima, no estoy diciendo, o sea, el fallecido o el desaparecido, sino el familiar, el doliente, probablemente busca su paz espiritual conociendo la verdad de lo que ocurra. Así que amigos míos, hasta aquí, por supuesto, esta conversación esta tarde de hoy, 21 de diciembre. Y bueno, para adelante, que todo sea por el bien del país. Ya ustedes saben, aquí no hay santicos luchando por determinadas cosas. Aquí lo que estamos en el medio somos los ciudadanos que queremos vivir en un país con una estabilidad inclusive emocional, en paz. Aquí estamos en zozobra. Todos los días vemos el teléfono, qué pasará hoy, si la cosa es mañana, fíjate los aviones. La gente, bueno, se han vuelto analistas, bueno, en cuestiones navales, aeronáuticas, aplicaciones para ver dónde están los aviones o dónde están los barcos. No le paremos mucho a eso, que lo que está decidido ya se decidió. Ni en ustedes, ni en mí, que les estoy hablando, está la solución, ni tampoco va a cambiar nada de lo que ya está en marcha. Apretado abrazo para todos ustedes.